La temporada de Narcisos. Capítulo 3. Macbeth enamorado. Hogar de Pony, 27 de octubre de 1924. Querido Tepe, escribo esta carta con la esperanza que la recibas antes de que salgas de gira. Yo misma estaré fuera a partir del 6 de noviembre. No sé cómo puedes soportar viajar y estar lejos de casa todo el tiempo. Aún no he comenzado a empacar y me siento renuente a irme. Puede ser que Albert y tú se adapten mucho mejor que yo a eso de viajar sin parar. Hablando de eso, debo decirte que acabo de recibir noticias de Albert. Regresará para Acción de Gracias. ¿No es maravilloso? Ha estado fuera por más de 5 meses y muero por abrazarlo y decirle cuánto lo he extrañado. Espero que esta vez pueda quedarse y pasar más tiempo conmigo. En cualquier caso, todo eso deberá esperar hasta diciembre. Ahora es momento de prepararse para el invierno y eso significa mucho trabajo en el hogar de Pony. Esta semana coseché las últimas manzanas, peras y chabacanos del huerto de la señorita Pony y estamos haciendo las conservas que necesitaremos para los siguientes meses. Tanto cocinar suele poner de mal humor a la hermana María, pero la señorita Pony parece disfrutarlo. Por cierto, ambas te mandan su cariño. Por favor, dile a tu madre que siempre ha tenido un lugar en mi corazón. ¿Viajará esta temporada? La última vez que hablé con Archie, me dijo que hay rumores de que trabajará en películas. ¿Es cierto? Oh, bueno, ahora estoy divagando. Esta será la última carta que te envíe hasta Navidad. Por favor, cuídate mucho durante tu viaje y gracias de nuevo, en nombre de la señorita Pony, por el favor que nos harás. Saludos, Candy. Postdata 1. Puede estar seguro, señor, que mis niños tendrán todos los dulces y pastel solo para ellos, ya que una bruja como yo puede hornear sus propios pasteles cuando se le antoje. Pero usted no tendrá oportunidad de probar uno si continúa actuando como un verdadero cara dura poniéndome apodos. Postdata 2. TP significa tonto presumido. ¿Cuántas veces debo de decirte que mi nombre es Candice? El constante ruido de la gran terminal central no parecía importarle, tomando en cuenta que el alboroto dentro de su cabeza era mucho más estrepitoso. Ya instalado en su compartimento privado, hizo esfuerzos para revisar su itinerario por 100ª vez. Una vez más, miró su reloj de pulsera, levantando la manga de su impecable saco Brooks Brothers. Estaba ansioso por comenzar este viaje. Tratando de calmar su ansiedad, se quitó la chaqueta de raya fina y su sombrero Homburg. Los colgó en un gancho cerca de la puerta y regresó a su asiento. Justo después de hacerlo, el tren empezó a moverse. Cerró entonces los ojos y nuevamente tuvo la esperanza que todo saliera según lo esperado durante esa gira. En un movimiento reflejo, tocó otra vez el bolsillo de su chaleco, donde había guardado la última carta de ella. Experimentó una mezcla de emociones al recordar cada palabra. La había leído tantas veces, tratando de dilucidar el párrafo que hablaba de Albert. Durante los meses anteriores, Candy se había referido a él en varias ocasiones. En sus primeras cartas, le había contado la historia de cómo el señor Albert, que ambos conocían de sus tiempos de escuela, había resultado ser el padre adoptivo de Candy. La sola idea había sido impactante para Terris, y le había tomado cierto tiempo acostumbrarse a ella. Tras haber digerido las noticias, la mención constante al nombre de Albert en las cartas de Candy había quedado justificada, por lo menos por un tiempo. Sin embargo, posteriormente, el interminable tema Albert había agotado su paciencia. La verdad era que, a pesar del abrumador vínculo legal entre Candy y Albert, todavía existía cierta incomodidad que Terris no podía disipar. La idea de que Albert no era un hombre muy mayor y que en realidad no tenía lazos de sangre con Candy no le permitía bajar la guardia. Sería muy extraño que una mujer de 26 años se enamorara de un hombre como Albert, que apenas tenía 36 o 37 años y aún estaba soltero. Terry sabía que no era imposible. De hecho, no era inusual encontrar a un hombre casado con una mujer 10 o más años menor que él.
Tal vez todo eso no hubiera significado nada si Candy no insistiera en escribir acerca de Albert en términos por demás entrañables. Terry no podía olvidar que el hombre había vivido con Candy durante el tiempo que él había sufrido amnesia. En aquellos días, ellos ignoraban la relación legal que existía entre ambos. Los sentimientos pudieron haber nacido en ese entonces, por lo menos del lado de Albert. Más aún, Albert había estado con Candy después de romper con Terry. Ciertamente ese había sido el momento en el que la relación entre la joven y el magnate se había fortalecido. Este último pensamiento carcomía las entrañas de Granchester aún 10 años después. No obstante, era precisamente el hecho que la relación de Albert con Candy parecía haber transcurrido sin cambio aparente en el transcurso de los años, lo que servía a Terry como único argumento para respaldar su propia causa. Solo que, ¿qué pasaría si Albert estaba esperando pacientemente a Candy para que madurara y olvidara el pasado? Terry sabía por experiencia propia que un hombre podía amar a la misma mujer por varios años aún después de perder toda la esperanza. Un suave toque en la puerta interrumpió los pensamientos de Terry al instante. «Pase», dijo, y un hombre en el inicio de sus 50s entró al compartimento. «Su té, señor Graham, con un solo terrón», ofreció el hombre. «¿Limón está bien?», preguntó dejando la taza sobre la mesa del compartimento. «Limón está bien, Hayward», contestó distraídamente con los ojos fijos en la ventana. «¿Necesitará alguna otra cosa, señor?», preguntó Hayward. «Creo que no. Solo toque a mi puerta 20 minutos antes de que lleguemos a Boston». «Sí, señor». Y con un breve asentimiento, el hombre desapareció cerrando la puerta tras de sí. Tras estar en el negocio del espectáculo por más de una década, Terry tenía derecho a consentirse con algunas comodidades durante sus giras. El compartimento privado era una de ellas, así como la ayuda de un asistente. Durante los últimos 4 años, Terry hacía uso de los servicios del diligente Martin Hayward para lidiar con temas prácticos y estaba contento con su trabajo. El hombre, quien era inglés, trabajaba como su secretario personal, reservando habitaciones de hoteles, empacando y cuidando el equipaje, ordenando sus comidas cuando no quería salir a comer con la compañía, o haciendo cualquier trámite que pudiera necesitar. Hayward era discreto, por eso le gustaba a Terry. Después de que Hayward desapareció, Terry continuó meditando sobre el mismo tema. Sus pensamientos volaron al distante lugar de Indiana, donde se encontraba Candy. Había calculado que al día siguiente, Candy estaría tomando el tren a Indianápolis para visitar al primer patrocinador de su lista. El deseo de verla de nuevo se iba volviendo cada vez más y más urgente. Nuevamente se preguntó cómo es que ella luciría con la edad que ahora tenía. Aún conservaba en su memoria la imagen de su brillante sonrisa y sus rebeldes rizos. Se preguntaba si el brillo que tanto amó siempre aún resplandecería en sus grandes ojos verdes. Durante los meses que se habían escrito hasta ahora, en más de una ocasión pensó en pedirle una foto. Después, descartó la idea. Ella siempre había mantenido la comunicación en un tono ligero, sin hablar nunca de temas muy personales, sin tocar el tema de su pasado en común. En ese contexto, le pareció impropio pedir una foto, así que se contuvo de hacerlo. Solo podía esperar que pronto las circunstancias cambiaran para bien. Mientras el tren de Terry se aproximaba a Boston, Candy terminaba de empacar. Ya que la joven iba a estar fuera por más de 20 días, necesitaba pensar bien lo que llevaría. Repasó en su mente la lista de cosas que aún necesitaba empacar, los planos de las obras que habían hecho a la casa, las fotos del trabajo terminado, incluyendo el nuevo salón de clases y la enfermería, cartas de la señorita Pony y la hermana María para todos los donadores, fotografías de los niños en diferentes épocas del año, copias al carbón del presupuesto del siguiente año y otros documentos para mostrar a los patrocinadores. Todos esos artículos encabezaban su lista. También tenía que empacar algunos bordados y frascos de conservas
hechas por la señorita Pony como regalo para los donadores. Con tantas cosas que llevar, debía ser muy selectiva con sus cosas personales. Sin embargo, no había hecho el mismo recorrido desde 1920 para nada. Había aprendido a escoger unas cuantas piezas que pudiera combinar entre ellas. Ahora, también debía tomar en cuenta la fiesta de Acción de Gracias de Annie. La última parada a su regreso sería Chicago, ya que los Andre, Cornwell y Britton eran los mayores patrocinadores. No podían ser excluidos de la visita anual. Así que Candy había aprendido a combinar los asuntos de negocios con los familiares para bien del hogar de Pony. En una sola visita, asistiría a la cena de Acción de Gracias, haría feliz a Annie, vería a Albert y obtendría un cheque para los niños. La joven abrió su armario pensando en la fiesta. A pesar de sus preferencias por viajar tan ligera como fuera posible, debía llevar algo para la ocasión. La joven no quería decepcionar a Annie vistiendo inapropiadamente ese día. Vio los 3 vestidos que Annie le había llevado el mes anterior. El que más le atraía era un vestido rojo de cóctel, de tela muy fina y dobladillo asimétrico que llegaba a sus tobillos. El rojo siempre había sido su color favorito. No obstante su primer impulso, cuando estaba a punto de tomar el vestido rojo, un segundo vestido captó su atención. ¿Qué es esto? ¿Una bata o un camisón?, preguntó Candy cuando Annie se lo mostró la primera vez. Claro que no, es un vestido de cóctel. ¿No lo ves?, respondió Annie con aire ofendido. Pero Annie, es más corto que mi ropa interior, exclamó escandalizada. Esto será lo nuevo el año que entra, Candy, explicó Annie con paciencia. El dobladillo subirá aún más. Todas usarán la falda solo 1 pulgada debajo de la rodilla. ¿No es escandaloso? ¿Lo dices en serio? Absolutamente. Sabes que siempre estoy al día sobre las últimas tendencias en París, dijo Annie con orgullo. En ese aspecto, Archie y Annie eran un par de apasionados por la moda. Candy miró de nuevo la extraña prenda cortada en líneas simples. Era un vestido sin mangas, de corte recto envolvente con joyería art deco y aplicaciones decorando el escote redondo. Además del particular largo, había otro detalle que hacía el vestido único. Prácticamente goteaba cuentas de cristal en tonos plata, gris y verde pálido sobre una sedosa tela gris claro. Es gracioso, las cuentas se mueven con el vestido. Se rió Candy tras observarlo de nuevo. Entonces, ¿te gusta?, preguntó Annie, complacida de ver ese particular brillo en los ojos de Candy, que sabía que aparecía cada vez que la rubia veía algo que le resultaba atractivo. Bueno, parece cómodo de usar, ni colas o faldas largas con las que me pueda tropezar. Además, es sofisticado en su simplicidad. Deberé acostumbrarme a mostrar mis piernas como si tuviera 5 años de edad, pero puedo soportarlo. Sabía que este vestido tenía tu nombre escrito en él, dijo Annie con alegría. Entonces, hizo una pausa y con un poco de duda en su voz, añadió: solo asegúrate de no usarlo cuando la tía Elroy esté cerca. Haría un alboroto sobre el largo del dobladillo. Ante este último comentario, Candy no pudo evitar carcajearse. Alboroto es decir poco, dijo finalmente cuando recobró la compostura. Candy volvió de su recuerdo y miró el vestido de nuevo. Una sonrisita traviesa apareció en su cara. Si la hermana María hubiera visto su expresión en ese momento, hubiera sabido que la joven iba a ser una jugarreta. Bueno, tía Elroy, dijo Candy con malicia, hablando consigo misma ante el espejo. ¿Qué te parecería tener algo que mirar el día de Acción de Gracias? Y con una nueva travesura en su mente, empacó el vestido y el suntuoso sobretodo plateado que Annie le había dado para hacer juego con el vestido. El paisaje montañoso le dijo a Candy que pronto llegaría a su destino. Era la mañana del 13 de noviembre. Había estado viajando por casi una semana y estaba ansiosa por llegar al siguiente hotel y darse una ducha. Su itinerario estaba particularmente cargado ese año. Había viajado primero a Indianápolis a visitar al señor y la señora Jones, que eran amigos de la infancia de la señorita Pony. Eran dueños de una cadena de librerías y habían ayudado a la señorita Giddings
como la llamaban desde que inició su labor en el orfanato. Como siempre, la habían recibido con calidez y habían respondido con un generoso donativo. La siguiente parada había sido Cincinnati. Ahí había visitado a las hermanas Josefinas de Burke para entregar algunas cartas de la hermana María a sus superioras. También se reunió con un viejo banquero que había sido paciente de Candy en Chicago años antes. El buen hombre se había convertido en un fiel benefactor del hogar de Pony desde entonces. Este año, su donativo había sido mayor que los anteriores. Su siguiente destino era Pittsburgh. En esa ciudad había acordado una reunión con una persona a la que no conocía. El contacto se había establecido a través de las conexiones de Albert con la familia Carnegie. El difunto Andrew Carnegie, el magnate del acero, había sido inmigrante escocés como el abuelo de Albert. Ellos se habían conocido durante su viaje a Estados Unidos, mucho antes de que ambos amasaran sus fortunas. En el transcurso de los años, los dos hombres habían mantenido una cercana amistad hasta la muerte del señor Andrew. El señor Carnegie había muerto 5 años antes, pero su viuda, la señora Louise Carnegie, participaba aún en cualquier caridad que pudiese encontrar. Y Candy esperaba que el corazón de la anciana mujer se conmoviera y diera un donativo generoso al hogar de Pony. Si todo salía como lo había planeado, Candy iría a comer con la señora Carnegie esa misma tarde. Poco a poco el campo dio lugar a los suburbios de la ciudad. El cielo estaba gris y parecía como si pronto fuera a llover. Candy se quitó el guante derecho y tocó la ventana para sentir la temperatura. El termómetro debiera estar en unos 5 grados en ese momento. Candy pensó que realmente necesitaría un baño caliente antes de encontrarse con la señorita Carnegie. Quería dar una buena impresión y estar completamente despierta por la tarde. Cuando el tren llegó a las zonas más habitadas, Candy se sorprendió ante la vista de 2 ríos que prácticamente dividían la ciudad. En el centro, un terreno triangular estaba conectado al resto de la zona urbana por una impresionante cantidad de puentes. El tren circuló sobre una de esas imponentes construcciones y entonces supo que estaba por arribar a Penn Station. Eran las 9:30 cuando Candy se bajó del tren. Con cierta dificultad, la joven trató de abrirse paso entre la multitud. Parecía que todo Pittsburgh tenía algo que hacer en Penn Station esa mañana. El maletero que la ayudaba con su equipaje no comentó nada, así que pensó que el revuelo era algo común en ese lugar. Pronto consiguió ella misma un taxi y se dirigió al Hotel Renaissance de Pittsburgh. Cuando Candy decidió que el hogar de Pony no podía depender exclusivamente de los donativos de Archie y Albert, hizo un acuerdo con su padre adoptivo. Albert respetaría su decisión si ella aceptaba su ayuda para pagar sus gastos de viaje. Ya que el magnate se había mostrado inflexible en ese punto, Candy no había tenido opción. Así, le permitiría consentirla con hoteles a lo largo de sus viajes. Normalmente la señorita Pony sugería los lugares, ya que ella conocía bien a la mayoría de los donadores y las ciudades en las que vivían, y George reservaba las habitaciones con varios meses de anticipación. No obstante, esta vez, al entrar en el gran lobby, pensó que la señorita Pony se había excedido al escoger ese lugar. La luz matinal se filtraba a través de un gigantesco domo de cristal, que por sí mismo era una maravilla arquitectónica. Bajo el domo, una majestuosa escalinata de mármol gritaba que el lugar estaba hecho para aquellos que sabían lo que era lujo. Para empeorar las cosas, el conserje recibió a Candy con todo el rimbombante protocolo que el apellido Andrew usualmente atraía. Candy conocía muy bien la rutina. La joven suspiró internamente. Hacía mucho había comprendido que ser una Andrew estaría siempre inevitablemente relacionado a esas circunstancias. Sin importar lo discreta de su vida en el hogar de Pony, una vez en la ciudad, sería tratada como una mujer importante, aunque siempre se sintiera incómoda con esa idea. Por su propia paz mental, debía aceptarlo y vivir con ello. Una vez sola en su habitación,
Sus ojos vagaron alrededor y chocaron con un hermoso arreglo frutal en una canasta. La joven se alegró de leer una tarjeta de la señora Carnish sobre ella. Candy lo tomó como un buen presagio. Feliz con la consideración de la dama, dio un mordisco a un chabacano con gran gusto y su sabor ácido y dulce le hizo agua a la boca. Después continuó inspeccionando la habitación. Cerca de la cama había 2 grandes ventanas. Las cortinas transparentes estaban abiertas, así que miró a través del cristal de las ventanas para ver la calle. En ese momento varios automóviles estacionaban justo en el lugar y una multitud parecía abarrotar la entrada del hotel. Por Dios, hablando de ciudades bulliciosas, y yo creía que Chicago estaba aglomerado, dijo indiferente mientras se separaba de la ventana para entrar al baño. A las 11:30 la rubia ya estaba bajando las escaleras de mármol del lobby. Se había puesto un vestido color malva de una fina gabardina entretejida, una bufanda de seda negra alrededor de su estilizado y elegante cuello, un abrigo y un sombrero cloché del mismo color completaban la cómoda combinación. Dejó sus llaves al recepcionista y tomó un taxi que la llevaría a la reunión acordada. Justo cuando se había ido, un hombre de mediana edad con lentes y vestido con un traje de negocios bien cortado se acercó al recepcionista. ¿Esa era la señorita Andry?, preguntó el hombre de lentes. Sí, la misma, contestó con reservas el empleado. ¿En qué habitación se hospeda?, preguntó el hombre de nuevo, deslizando un billete de $5 al recepcionista, quien súbitamente se volvió más comunicativo. Habitación 178, señor, pero me temo que la dama no volverá hasta la tarde. Eso está perfectamente bien, gracias. Sin decir otra palabra, el hombre se volteó y subió las escaleras de mármol hacia su propia habitación. La señora Lois Whitfield Carnish era una dama cerca de los 70 años, de cabello canoso y con toda la pinta de viuda rica del noreste. Había sido hija de un pudiente hombre de negocios de Nueva York, pero a pesar de su crianza de alta cuna, era sensible ya que no había tenido una vida fácil. Su madre había sido inválida, y Lois se había hecho cargo de cuidarla hasta su muerte. Cuando la anciana mujer finalmente conoció a Candy esa tarde, quedó gratamente impresionada con la sencilla joven. Ambas entablaron fácilmente una animada conversación y Candy describió con coloridas palabras cómo la señorita Giddens había decidido en un inicio empezar un orfanato. Mientras hablaban, la señora Carnish observaba detenidamente a la joven, tratando de encontrar rasgos del viejo William Andry en la cara de Candy. ¿Conoces la historia de tu bisabuelo y mi difunto marido?, preguntó la señora Carnish, disfrutando su té. No, señora, pero me gustaría escucharla, invitó Candy con una sonrisa, y la anciana respondió de la misma manera. Bueno, William Andry era 5 años mayor que mi Andry, pero se convirtieron en los mejores amigos cuando se conocieron en el barco que los trajo a Estados Unidos en 1848. Andry tenía solo 13 años en ese entonces y no tenía un centavo, al igual que el joven William Andry. Tan pronto como llegaron a Nueva York se separaron. Mi Andry vino a Pittsburgh, donde 2 tías suyas vivían, y William encontró su lugar en Chicago. Sin embargo, siempre se escribían y se visitaban cada vez que podían. Andry asistió a la boda de William en 1853. ¿Y cuándo se casó usted con el señor Carnish, señora?, preguntó Candy mientras tomaba su té. Oh, mi Andry estuvo soltero por un largo tiempo, se rió la mujer. Cuando nos casamos, él tenía 51 años. Me temo que su madre pensaba que ninguna mujer podría merecer a su Andra, como ella lo llamaba. Pero me imagino que finalmente se convenció que usted sería una buena esposa. Para nada, dijo la anciana dama agitando su mano como descartando la idea. Tuvimos un largo y difícil compromiso por más de 6 años. Rompimos y nos reconciliamos 2 veces durante ese tiempo. Fue todo muy difícil, querida. Si la madre de Andry no hubiese fallecido,
tal vez no hubiéramos podido llegar al altar. Comenzaba a pensar que moriría siendo una solterona, dijo la mujer riendo de todo corazón. Eso debe haber sido realmente duro, dijo Candy pensando que conocía esa clase de sentimiento. Sin embargo, de alguna manera fue muy romántico, añadió con melancolía. Bueno, de hecho estábamos profundamente enamorados, mi niña, tal como tu bisabuelo y su esposa. Mi Andri me dijo una vez que se enamoraron a primera vista. Entiendo a la dama, ya que William Andri era un hombre de lo más guapo. ¿Cómo era mi bisabuelo y su esposa? No tenemos ninguna fotografía de ellos en casa, ¿sabe? Bueno, temo decirte que nunca conocí a la señora Andri. La primera vez que vi a William Andri fue el día de mi boda. En ese entonces ya era viudo, sin embargo, lo recuerdo muy bien. Para ese tiempo había amasado su fortuna y estaba a la mitad de sus 50. Era muy alto, tenía la mandíbula cuadrada y se conducía con un aire distinguido. Era muy escocés. Asistió a la ceremonia con su hijo William, tu abuelo. Ambos eran rubios como tú, pero era el señor William Andri padre quien tenía sus ojos verdes, mi niña. De repente Candy se dio cuenta que la señora Carnish no sabía nada sobre su adopción. Bueno, señora Carnish, debo desengañarla en este punto. Soy una Andri solo por adopción. El señor William Albert Andri me adoptó cuando tenía 13 años. Antes de eso vivía en el hogar de Pony. La señorita Giddens me crió, explicó Candy con naturalidad. ¿Estás hablando en serio, niña?, preguntó la dama con incredulidad. Podría haber jurado que tus ojos y esos hoyuelos en las mejillas son iguales a los del fallecido William Andri I. Bueno, me han dicho antes que me parezco mucho a la señora Rosemary Brown, la fallecida hija del señor William C. Andri, pero nunca hubiera imaginado que también tengo algún parecido con el bisabuelo William, dijo Candy levantando ambas cejas. ¿Estás segura que no tienes lazos de sangre?, insistió la dama. Sí, señora, estoy absolutamente segura. Nunca conocí a mis padres ya que me abandonaron a las puertas del hogar de Pony cuando era un bebé. Así que, por más que quisiera impresionarla con una historia fantástica sobre mi origen, la verdad es tan simple como esta. Mis padres, quienes quiera que hayan sido, no podían afrontar mi educación y me dejaron en el hogar de Pony. 13 años después, un buen hombre acaudalado sin ninguna relación conmigo se convirtió en mi tutor legal. Solo estoy agradecida con el señor William Andri por adoptarme y protegerme desde entonces. Mi parecido físico con la familia es solo una feliz coincidencia, concluyó Candy. El joven señor Andri debe haber sido casi un niño cuando te adoptó entonces, continuó la señora Carnish haciendo cálculos mentales. Ciertamente, señora, solo tenía 24 y todavía no tomaba posesión pública de su fortuna. No obstante, le aseguro, ha sido un padre responsable para mí, o tal vez más como un hermano mayor o joven tío. Es protector, pero me da libertad y me malcría tanto como pudiera hacerlo un hermano mayor. Pero, sobre todo, somos los más íntimos amigos. Candy continuó explicando cómo el señor Andri había aceptado alegremente su decisión de trabajar y vivir en el hogar de Pony y cómo había apoyado su devoción a los pequeños huérfanos de Indiana. Vio la oportunidad de explicar que uno de los grandes problemas de la administración del orfanato había sido siempre la falta de medios para ayudar a los niños a continuar con su educación cuando no los adoptaban a una edad temprana. La mayoría de la gente quiere adoptar bebés o niños muy pequeños por obvias razones, explicó Candy vehementemente. Por tanto, los que son mayores se ven rechazados una y otra vez. Esto por sí mismo es muy desalentador para los pobrecillos. Encima de eso, no les podemos ofrecer ninguna ayuda para continuar su educación secundaria y encontrar un buen trabajo si nunca son adoptados. Yo misma casi sufrí esa suerte. Si no hubiese sido por el señor Andri, no sé qué hubiera hecho la señorita Pony y la hermana María conmigo. Así que tal vez podamos hacer algo para contribuir a la educación de esos pobres niños, querida. Mi Andri siempre creyó que lo mejor que uno puede hacer por las personas es darles una educación adecuada, dijo la anciana,
y Candy se dio cuenta que estaba en camino de lograr su misión en Pittsburgh.